Ahí Ahora está. sí, perdón. Muy bien. Entonces, ¿cómo ocurre el rompimiento espontáneo de simetría? Pues resulta que la parte del lagrangiano que contiene el campo de Higgs, que es justamente el lagrangiano de Klein-Gordon para un campo complejo, donde reemplazamos la derivada por la derivada covariante de acuerdo con el principio de Gauge, nos da una libertad que es justamente la libertad de escoger el potencial de interacción del Higgs. Y para este potencial de interacción, otro principio que no discutí mucho, que es el de renormalizabilidad, que es exigir que el modelo tenga predictividad a todas las escalas de energía accesibles, nos dicta que solo hay dos términos posibles en este lagrangiano. Bueno, renormalizabilidad y unitariedad. Nos exigen que solo haya dos, que son el término cuadrático y el término cuártico. Un phi cuadrado y un phi a la cuarta, básicamente. El término cúbico no existe porque ese no está acotado por abajo, ese rompe justamente unitariedad. Bueno, no estoy seguro que rompa unitariedad, mejor dicho, no está acotado por abajo, no tiene un vacío bien definido, mejor dicho. Luego, un término lineal tampoco nos sirve, porque ese no contribuye a la dinámica, si no me equivoco. Eso es lo que llamamos un tadpole que podemos remover, de hecho, de manera consistente. Entonces, los únicos dos términos posibles son estos dos. Este tiene un coeficiente cuadrático que puede ser positivo o negativo, porque ese cuártico siempre va a dominar. La configuración con este término positivo, pues nos da un potencial común y corriente, acotado por abajo con el mínimo del potencial en el centro, en phi igual a 0. Pero el rompimiento espontáneo de simetría se da cuando adoptamos la otra configuración posible, que es exigir que este término sea positivo y que el menos mu cuadrado sea negativo, para que compita con lambda y nos dé un potencial de esta forma. Aquí lo tengo dibujado. Es un potencial donde cerca del origen, cerca de phi igual a 0, el potencial tiene de hecho un máximo, porque esto no contribuye en nada y esto contribuye de manera importante. Entonces, esta parábola, este paraboloide empieza a crecer hacia abajo hasta que el término cuártico empieza a dominar y termina por dominar por completo. Y el potencial eventualmente vuelve a subir y queda acotado por abajo. ¿Ok? Y el mínimo del potencial, eso es lo que vamos a describir como el vacío, lo que vamos a identificar como el vacío. Y noten que el campo en el vacío no es 0, sino que tiene un valor constante. De hecho, hay un número infinito de configuraciones de campo que corresponden al círculo que está aquí abajo, que definen al vacío. Y eso es lo que llamamos rompimiento espontáneo de simetría. ¿Qué es lo que está pasando? Que el campo, déjenme escribir originalmente cómo habíamos escrito al campo. Este es un doblete con un campo cargado arriba y con un campo neutro abajo. El campo de arriba no va a tomar un valor esperado de vacío porque eso rompería carga eléctrica y no queremos romperla. Entonces, lo único que puede adquirir un valor esperado en el vacío es el campo neutro, que tiene, como les había dicho antes, los mismos números cuánticos que el vacío, y puedo hablar directamente con él. Entonces, vamos a adoptar esta parametrización para el valor esperado de vacío. Donde ese valor esperado solo viva en esta pieza. Y entonces, si metemos
esta expresión aquí, o sea, viva lo que viva acá abajo, no, mejor. Eso significa que podemos expresar el campo de esta manera. Este es un campo complejo en general, va a tener un bev D, y la parte que depende de X la voy a abrir en una componente real y una componente imaginaria, que voy a llamar Z. Entonces, si meten esta expresión acá arriba, pueden calcular justamente cuánto vale B. Exigiéndole que el potencial tenga un mínimo en este punto, cuando todos los otros campos mueren. Y entonces, si metemos esto aquí, nos va a quedar menos mu cuadrado por b cuadrado, mejor, la derivada con respecto a b de menos mu cuadrado por b cuadrado partido sobre 2, menos, lambda b a la cuarta sobre 4, y la derivada de esto es menos mu cuadrado b más lambda b al cubo, y esto es igual a 0, y de nuevo tenemos dos configuraciones, b igual a 0 o menos mu cuadrada más lambda b cuadrado igual a 0. Y esta es la configuración que rompe espontáneamente la simetría. Entonces noten que b es diferente de 0, es positivo, y tiene este valor en términos de los parámetros originales del potencial. Como les había mencionado antes, queremos que este rompimiento espontáneo de simetría no nos rompa al generador de carga eléctrica. Entonces, queremos que una transformación de gauge de la carga sea preservada por el vacío. Vamos a adoptar una transformación infinitesimal para ilustrarlo. Entonces queremos que el vacío preserve esta transformación y que este sistema transformado sea igual al sistema original. Y eso implica, por supuesto, en este caso, que el generador aniquila el vacío, que esta pieza infinitesimal muere. De hecho, que esa pieza incluso en el caso finito muera. Y como habíamos mencionado antes, el generador de carga es justamente T3 más hipercarga. Y vamos a checarlo explícitamente para el BEV del Higgs. Entonces, para el Higgs, hipercarga es un medio. Entonces, esto es un medio de T3, que es 1, 0, 0 menos 1. Y un medio de hipercarga, hipercarga que es un medio por la matriz unidad en este espacio 2 por 2. Y vamos a hacer actuar esto sobre nuestro BEV, que es 0 d sobre raíz de 2. Y noten que esta combinación es justamente 1, 0, 0, 0. Y cuando hago actuar esto sobre 0 d sobre raíz de 2, me da 0. Entonces, efectivamente, la carga eléctrica se preserva después del rompimiento espontáneo de simetría. Y aquí es donde podemos definir en qué consiste justamente la gauge unitaria.
La gauge unitaria de la que habla nuestro archivo, nuestro archivo de modelo, donde dice, aquí está, Unitary Gauge. ¿En qué consiste la gauge unitaria? Pues noten que además de esta parametrización, que podríamos llamar cartesiana, puedo abrir este campo también en parte polar y parte axial. Déjenme escribir aquí. Aprovechando que ya sabemos ya sabemos cómo es el valor esperado de vacío de este escalar. Tiene esta forma. Podemos definir una parte que podríamos llamar radial, que tenga esta estructura, y una parte axial, que vaya justamente con los generadores. Y aquí simplemente voy a normalizar para que este campo no tenga unidades. Ok. Este campo XI. Déjenme nada más checar qué convención usa Langacker para esta cosa. Permítame un segundo. Creo que es esta, pero no lo sé. Déjenme ver. Esto normalmente lo escribo para el... Quiero escribirlo igual que las transformaciones de gauge. Eso es lo que estoy buscando. Permítame un segundo. No, está correcto. Ok. Entonces, voy a usar esta parametrización justamente para remover estos campos a través de una transformación de gauge, porque yo sé que, por otro lado, una transformación de gauge tiene la forma cambiar phi por phi prima, que sea la acción de un elemento de SU2 por phi, y un elemento de SU2 siempre lo puedo parametrizar de esta misma forma, con parámetros de transformación dependientes de X, porque es una transformación de gauge, actuando sobre phi. Entonces, siempre puedo ajustar estos parámetros de la transformación para matar a estos tres campos. Si hacemos teta X igual a xi y partido sobre B, entonces upsi es E a la I tau sobre 2, bueno, 0. E a la I0 por phi, no, por esta pieza,
Y entonces, de un plumazo, nos quitamos de encima a estos campos, que de hecho no son físicos, por este mismo argumento. Siempre los podemos remover del espectro y no pasa nada. El único campo físico va a ser la parte radial de este campo, que es justamente H, que es lo que se va a propagar con una masa bien definida, ¿ok? Entonces, a esto le llamamos la gauge unitaria y el campo en la gauge unitaria lo voy a volver a llamar phi. Otra forma en la que podemos ver que estos campos no son físicos es porque justamente estos campos son los que se va a comer el bosón W más el W menos y el Z para adquirir masas. Pueden ustedes convencerse de eso. No, lo vamos a hacer mejor. Lo vamos a hacer también porque tengo que ilustrarlo también para la gauge de Feynman. A ver si llego hoy mismo. Por lo pronto vamos a determinar el espectro de los bosones de gauge físicos usando la gauge unitaria. Quiero ilustrar por qué la gauge unitaria es súper fácil de usar y da resultados muy transparentes cuando la aplicamos a identificar el espectro de partículas de un problema. Entonces, vamos a analizar ahora el lagrangiano cinético del doblete escalar, es decir, solo la parte de mu phi daga de mu phi. Entonces, noten lo simple que se vuelve esto en la gauge unitaria. Esto va a ser simplemente d mu phi al módulo cuadrado y el phi en la gauge unitaria tiene esta forma. Entonces, aquí vamos a tener, voy a sacar el 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es un medio. Me va a quedar aquí el módulo de 0. No, mejor escribo primero la derivada covariante. Parcial mu de esta cosa. Y cuando tomo la parcial mu de esta cosa, b es constante, así que eso muere. Nada más me va a quedar este vectorcito 0, parcial mu de h abajo. Y luego aquí tengo I veces G partido sobre 2 tau I W mu I más G' sobre 2, porque eso tiene hipercarga un medio, B mu 0 V más H partido sobre 2. Y hay que sacar el módulo cuadrado de esto. Entonces noten que esta es una matriz 2 por 2 que actúa sobre este vector columna y me da otro vector columna 2 por 2. Y este simplemente lo tengo que multiplicar por su transpuesto conjugado para obtener la expresión final. Y después de mucha álgebra van a llegar ustedes a este resultado. Déjenme lo escribo aquí abajo. Vamos a obtener de esta pieza un término cinético para un escalar real. Y luego interacciones de estos bosones de gauge con ese mismo escalar, pero además términos nuevos que involucran productos de estos dos bosones de gauge solo con esta constante. Y de ahí es donde va a surgir un término de masa para los bosones de gauge. Entonces, simplificando todo, nos va a quedar esta expresión. Y con simplificando me refiero a escribiendo esto en la base circular.
W más W menos. Entonces noten que de aquí vamos a obtener un término que ya luce como un término de masa para estos bosones de gauge, que es esta pieza constante. Y vamos a tener también una interacción de estos bosones de gauge con el escalar H. Y por otro lado, interacciones de los bosones de gauge W3 y B, también con el H cuadrado y otro término que vamos a identificar como un término de masa. Entonces, el último término, lo podemos reducir también diagonalizando esta expresión. Este término cuadrático, déjenme escribirlo en cuadraturas. Vamos a tener un 1 sobre g cuadrada más g prima al cuadrado. Y luego puedo escribir esto en cuadraturas coleccionando estas dos piezas en un vector renglón, que voy a multiplicar por una matriz de coeficientes constantes y por el mismo vector, pero columna. Y los coeficientes que viven aquí van a ser g cuadrado, g prima cuadrado en la diagonal y fuera de la diagonal los productos cruzados. Esto, cuando tomo el binomio al cuadrado, me va a quedar un 2g, g'. Entonces mando la mitad aquí y la otra mitad acá. Y ya acabamos. Entonces, el objetivo es diagonalizar esta pieza para identificar a las combinaciones lineales de los campos que me diagonalizan a esta matriz, que tienen masas que corresponden a los eigenvalores de esta matriz multiplicados por este coeficiente. Es una matriz real, se diagonaliza por una transformación ortogonal. Y una transformación ortogonal 2 por 2 la podemos parametrizar con un solo ángulo, que voy a llamar θ W, y que se denomina el ángulo de débil o el ángulo de Weinberg. Donde estoy abreviando el coseno y el seno con esta notación. También la tangente la voy a abreviar así. Y pueden ustedes mostrar explícitamente que la solución a este problema de diagonalización corresponde a G' sobre G igual a la tangente de θ omega. Y escrito en términos de senos y cosenos, el seno es G' básicamente, normalizado con este factor, y el coseno es G. Podemos tomar el inverso de esta expresión y escribir también Z y A en términos de W3 y B. Y el inverso, simplemente el transpuesto de la matriz que escribí arriba.
Y usando esta información podemos reescribir este término cinético y obtendremos de nuevo el término cinético del escalar que permanece en el espectro. Noten que, ok, luego tenemos un término de masa para el W. No, mejor simplemente reescribo esta expresión. Lo que nos va a quedar aquí es justamente el Z, nada más. Esa combinación que nos había parecido era justamente el Z. Es el único campo con masa diferente de cero bien definida en este problema. Y de aquí podemos identificar a los términos de masa. Déjenme nada más hacer un poquito más grande el pizarrón. Ahí está. Entonces, de aquí podemos identificar un término de masa. Un término de masa para el W tiene la forma G cuadrado B cuadrado sobre 4 M mu más M mu menos, perdón, W más W menos. Un término de masa es un término cuadrático para los campos, con coeficiente constante. Para campos complejos, esto es la masa cuadrada. Y para campos reales, esto es 1/2. Lo voy a abrir. En 1/2 por esto B cuadrado. Entonces, para campos reales, el coeficiente cuadrático que define la masa es este. Lleva un factor 1/2. Entonces, de aquí podemos leer directamente la masa del W, que es GV sobre 4, y la masa del Z, que es raíz de G cuadrada más G' cuadrado partida sobre 4. Y esto de hecho lo puedo escribir en términos del coseno, por ejemplo. Esta raíz es G sobre coseno. Y me falta aquí un B, perdón. Y GV sobre 4 también es MW. Entonces noten que hay una relación entre las masas del W y el Z. Y esa relación es justamente el coseno del ángulo de Weinberg. Una vez que tenemos mediciones para estos dos bosones, tenemos también una medición para el ángulo de Weinberg. O equivalentemente tenemos una medición también para la relación entre las dos constantes de acoplamiento. Noten también que podemos expresar el BED en términos de la masa del W o la masa del Z, como convenga. Eso es justamente lo que hace el archivo de LANGEP. Por ejemplo, aquí
declaran el valor del ángulo de Weinberg. Y la masa del W y la masa del Z. Déjenme localizarla. Aquí están. La masa del Z es el input numérico y la masa del W la obtienen directamente del ángulo de Weinberg. Y el VED del Higgs lo escriben en términos de la masa del W y la carga eléctrica. Entonces déjenme establecer ahora la relación entre todo esto y electrodinámica. Vamos a echarle un vistazo más detallado a la corriente neutra para leptones. Para establecer una relación entre esta constante de acoplamiento y la carga fundamental del electrón. Entonces, esta expresión la tenemos acá arriba. Lo único que hay que hacer es escribir en esta expresión W3 y B en términos de los bosones físicos Z y el fotón. Noten que después del rompimiento del espontáneo de simetría, al fotón le queda masa nula. No hay un término de masa para el fotón. Como era de esperarse, por supuesto. Y entonces, si escribimos esta corriente leptónica neutra en términos de Z y de A, vamos a obtener esta expresión. Donde ese es el espinor de ira completo, corriente izquierda y corriente derecha, corriente V menos A y corriente V más A, y otros términos que dependen solamente del Z. Déjenme escribirlos por acá. Para el neutrino vamos a tener lo siguiente. Después de mucha álgebra, por supuesto, que les recomiendo ampliamente que la hagan una vez en la vida. Eso vamos a tener para el neutrino y para el electrón con el Z. Aquí me faltó la raíz también, perdón. Tiene el mismo coeficiente. G, raíz de G sobre todo esto. Ok, entonces échenle un vistazo a esta pieza, que es la interacción del fotón con los leptones, y por supuesto solo interactúa con los leptones cargados porque el fotón solo interactúa a través de la carga eléctrica. Y eso significa que este coeficiente tiene que ser igual a la carga eléctrica, la magnitud de la carga eléctrica del electrón
con esto definido positivo. El valor absoluto de la carga eléctrica, mejor dicho. Y de aquí podemos obtener una expresión que nos relaciona la carga eléctrica con las constantes de acoplamiento de los otros dos grupos de gauge, del isospin débil y de hipercarga. Noten que esta expresión, perdón, este es un más, es simplemente seno por coseno. No, no es justamente seno por coseno o G' por coseno del ángulo de Weinberg. Entonces esto es G seno o G' coseno. Y de hecho si calculamos 1 sobre G cuadrado, bueno, ahí dejo esta expresión, porque ya no me va a dar tiempo de mucho más. Estas corrientes además las puedo escribir como, eso me va a servir después, una corriente electromagnética acoplada al fotón y una corriente a esto me refiero incluyendo quarks. Esto lo hice solo para los leptones, pero si incluimos a los quarks, puedo coleccionar estas interacciones en dos corrientes acopladas a una al fotón y otra al Z. Noten que este coeficiente es justamente G entre coseno. Y entonces la corriente electromagnética va con las cargas y es la corriente vectorial que armamos con los espinores de Dirac de los campos. El U tiene carga 2/3 veces E. El down tiene carga -1/3 y el electrón tiene carga -1. Ahí está. Luego, la carga, la corriente neutra asociada a las interacciones débiles. Esta tiene una forma un poco menos esclarecedora. Lo voy a escribir aquí. Y lo que me falta lo puedo escribir en términos de justamente esta corriente de arriba. Entonces voy a abreviar aquí. Y escribir lo que me falta así. Y tiene una forma más o menos sencilla de expresar en términos de los números cuánticos de los campos. Esto noten que es casi el eigenvector de T3. Es 2 veces el eigenvalor de T3. Entonces lo puedo escribir en combinación con el 1 menos gamma 5. Así. Adecuado para cada campo psi. Me está diciendo que mi conexión de internet es inestable. ¿Pueden confirmarme si me pueden escuchar? Te escuchamos y te vemos. Está bien. Perfecto. Ok. Entonces, y luego esto va a ser la carga asociada a cada campo por el S cuadrado. Sí, ok. Es una forma de abreviarlo y esto, por supuesto, también de una forma mucho más sencilla. Aquí va gamma mu con la carga asociada a cada campo.
Ok, esas expresiones nos van a ser útiles cuando analicemos mezcla de quarks, la matriz CKM. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Nada más me falta también poner en la gauge unitaria el potencial. Para ilustrar cómo luce el espectro escalar en este caso. Entonces el potencial escrito en la gauge unitaria va a ser simplemente lambda phi daga phi menos v cuadrado partido sobre 2 al cuadrado menos lambda v a la cuarta sobre 4. Aquí simplemente estoy escribiendo todo en términos de lambda y v. Eliminé de esta expresión el término mu cuadrado. Y aquí hay que poner phi en la gauge unitaria. Y es muy simple abrir esta expresión. Entonces también se los dejo de tarea. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. El potencial se va a reducir a estos términos. Un término lambda v cuadrado h cuadrado, que es un término de masa. Y otros términos de interacción. Vamos a tener una interacción cúbica. Esta de hecho va a ser la pieza más importante para nuestro modelo de dark matter. Lo que vamos a hacer es poner un escalar más en el potencial que interactúe solamente con el Higgs del modelo estándar. No va a interactuar directamente con ninguno de los otros campos del modelo estándar. Es una interacción que llamamos portal de Higgs. El Higgs va a ser quien nos permita conocer las propiedades de esta partícula de materia oscura. Ok, y bueno, estos términos adicionales que son una interacción cuártica y un término constante que no tiene dinámica en teoría cuántica de campos, pero que puede ser relevante para energía oscura. Recuerden que la energía oscura solemos modelarla con una constante cosmológica, que es justamente una constante, una pieza constante en la densidad lagrangiana. Ok, entonces de aquí podemos leer directamente la masa del Higgs, que va a quedar después del rompimiento espontáneo, o mejor, la masa cuadrática, que va a ser simplemente 2 lambda v cuadrado. Y bueno, ya con todos estos ingredientes, podemos escribir estas expresiones para el VEV. Recuerden que E por S es G. Ahí está. Y la masa del Higgs aquí se usa como input también. Déjenme ver dónde se declara. Está acá arriba. Donde introducimos el campo de Higgs. Aquí está. Es un parámetro. Miren, por ejemplo, este archivo probablemente lo hicieron antes del 2012. Esto debería ser 125. Es algo que hay que corregir en el programa antes de meterlo a Micromigas. Y ya, bueno, voy a dejar esto aquí y la próxima sesión seguimos con la parte que me falta, que es la discusión de las masas de los fermiones. En el modelo estándar, las masas de los fermiones emergen también del rompimiento espontáneo de simetría, porque no podemos armar términos explícitos de masa de entrada. Así que lo que sigue es determinar cómo los fermiones adquieren su masa a través del rompimiento espontáneo, la naturaleza de esas masas, que van a ser en realidad matrices 3×3, que tienen que ser diagonalizadas, y cuando diagonalizamos esas matrices, obtenemos dos bases diferentes en las que podemos describir
a los fermiones del modelo estándar. Una base de interacción, que es la que introdujimos con estos números cuánticos. Estos son los estados de sabor, lo que vamos a denominar eigenestados de sabor, y una base nueva que es la de los eigenestados de masa. Vamos a ver que para los quarks, en esta configuración del modelo estándar original, sin neutrinos derechos, para los quarks estas dos bases no coinciden y vamos a parametrizar el desalineamiento de ambas bases con lo que conocemos como la matriz de Kabibo-Kobayashi-Maskawa, que constituye la parte inicial de este archivo. Entonces, la próxima sesión vamos a discutir eso y vamos a discutir también el gauge fixing, para introducir la gauge de Feynman-Toft y probablemente también una discusión somera sobre la restauración de unitariedad después del gauge fixing, que es la introducción de estos campos auxiliares que llamamos fantasmas, a través del mecanismo de Faddeev-Popov. Muy bien, bueno, pues aquí paramos y nos vemos mañana probablemente para la siguiente sesión. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy ¿Dudas completo. antes de terminar? Probablemente hay un chorro, entonces échenle un vistazo a algún libro de modelo estándar, sobre todo. Hay uno muy bueno, el que les recomendé la clase pasada, el Langacker, súper completo. Yo creo que es el mejor libro de modelo estándar que existe en el mercado, pero hay muchos otros. Entonces, échenle un vistazo a uno que se adecue a sus necesidades. Muy bien. Sí, yo tengo una pregunta, pero no para el expositor, sino para los estudiantes. ¿Pudieron descomprimir micromegas e instalarlo? Sí, sí. Sí, todo bien. Muy bien. No, es importante, ¿no? Porque al final toda esta discusión es para que puedan entender, ¿no? Un poco por qué el archivo está como está, ¿no? Pero sí que bueno que lo pudieran instalar. De todas formas, igual estas dos charlas de Carlos las subiremos a la página, al canal del GFM, y ahí pueden ir viendo, ¿no? Un poco, sí, más detalles de esto. Pero, ¿alguna pregunta concreta entonces, antes de terminar? Sí, doctor, disculpe, ¿me repite dónde podemos ver las grabaciones? Ahora, justamente que nos pongamos en pausa, voy a intentar subirlas. Ayer tardé un poco porque el archivo tardaba mucho y se quedó ahí. De hecho, me equivoqué y lo subí 2 veces, pero bueno, tomará unos minutos en subirse. Está bien, muchas gracias. Muy bien, pues haremos una pausa y nos conectamos en media hora. ¿Cierto? Así es. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Gracias. Hasta luego.